Hola chicos, ¿qué tal? Una vez más, nuevamente con las clases virtuales. Hoy tenemos un curso denominado Personal Social y el tema es ¿qué es la historia? Entonces, queridos niños, sin más, vamos a nuestra primera diapositiva del día de hoy. La pregunta que nos acoge en este momento es ¿qué es la historia? Alguien se preguntará ¿qué es? ¿Será contar un relato? ¿Será hablar sobre algo? Y miren chicos, la historia es una ciencia. La historia es una ciencia social que busca conocer lo que ha ocurrido en un lugar específico a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? De que la historia se encarga de buscar, de conocer, de investigar lo que ha ocurrido en un tiempo atrás, ya sea en un lugar, en una ciudad, en un país, donde se quiera investigar. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera se investiga? Por medio de la investigación, el análisis y reflexión. ¿Y quiénes realizan esta labor? Esta labor lo realizan los historiadores, que buscan la información que necesitan en bibliotecas, archivos o estudiando las fuentes o testimonios del pasado. También parte de esta investigación lo hacen los antropólogos, aquellas personas dedicadas al descubrimiento, ya sea de historia de un pueblo o de un país. Y bien, ustedes se han dado cuenta que al final del renglón dice que lo buscan en los archivos de bibliotecas o estudiando las fuentes o testimonios del pasado. ¿Qué serán esas fuentes? ¿Cómo le ayudan esas fuentes a los investigadores, a los antropólogos? Pues vamos a ver hoy día las fuentes de la historia. Cuando hablamos de fuente de la historia, ustedes se imaginan seguramente una fuente grande donde el agua vierte a su caudal, porque también es una fuente. Una fuente es un centro, un lugar donde sale el agua para poder ya sea cubrir el regado de diversas plantas o tal vez para llevar agua a un pueblo de un lugar específico. Pero no vamos a hablar de esa fuente, sino vamos a hablar de aquellos objetos, documentos y testimonios que transmiten una información significativa, referente a los hechos que han tenido lugar, pero en el pasado. Así como la fuente natural, donde sale el agua, donde nace el agua, lleva ese sustento de la vida, que es el agua, hacia un pueblo, ¿sí? Y transmite esa energía que tiene el agua. Ahora, la fuente de la historia no se refiere al agua, se refiere a documentos, a testimonios y objetos que pueden transmitir una información referente a los hechos que ya han pasado en un lugar específico. ¿Cómo así, profesor? No lo estoy entendiendo. Muy bien, vamos a conocer la fuente de la historia. Tenemos fuentes materiales. Estas fuentes materiales se refieren a todo aquello que se puede tomar como evidencia. Por ejemplo, monumentos, vestigios, edificaciones, caminos, esculturas y grabados. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente material de un esqueleto. Es algo palpable, se puede tocar, es algo material que yo lo tengo en mis manos y puedo analizarlo, ¿sí?
Por ejemplo, ahí tenemos esa imagen de ese esqueleto. También puede ser los caminos, las esculturas, los grabados, todo aquello que represente una fuente material. También los edificios y fortificaciones también son fuentes materiales que puedo ver, que puedo analizar, ¿sí? También hay otras fuentes que son las fuentes escritas. Bueno, aquí es una fuente muy rica porque hay escritura. Son todos aquellos documentos escritos que ayudan a reconstruir la historia, como inscripciones, manuscritos, crónicas, libros, ¿sí? Pero, profesor, ¿qué pasa en aquellos tiempos donde no existía? No existía la escritura, porque hubo un tiempo que la escritura no existía, no sabían escribir. La escritura apareció tiempo después. Para eso están las fuentes orales. Los padres transmitían a los hijos y los hijos a los nietos y así sucesivamente. Cada generación ha ido dando algunas fuentes orales, testimonios, que son las narraciones orales, y comprende todas aquellas costumbres o tradiciones, tales como leyenda, los mitos, las fábulas contadas por los antepasados. Y por último, tenemos también las fuentes audiovisuales, ¿sí? Estas fuentes audiovisuales son aquellos materiales que combinan audio y video. Por ejemplo, los documentales, las grabaciones y las películas, ¿sí? Bueno, esto ya es en el tiempo más reciente, cuando ya apareció la cámara, el video, ¿sí? Y se podía registrar algunos hechos. De repente, si alguien quiere investigar sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hay algunos videos y se pueden ver y conocer cómo fue, y de algún modo eso es una fuente de la historia. O sea, por ejemplo, tú eres un investigador y dices, a ver, voy a investigar aquí, y tú encuentras un cerro, una huaca, y encuentras ahí unos adobes muy antiguos, encuentras huacos, restos, y dices, aquí, gracias a estas fuentes, que son fuentes materiales, la construcción, los huacos, dices, aquí ha existido aquí. Y de repente encuentras unas tablitas de madera o de barro y lees que hay escritura ahí. Esos serán fuentes materiales, fuentes escritas, ¿sí? Y de repente escuchas por ahí a un señor muy ancianito y te dice, uy, ahí en ese cerro la gente, mi abuelito decía que ahí vivía un indio que no se comunicaba con nosotros, una persona que hablaba otro idioma. Entonces, esos son fuentes orales, ¿no? Que mi abuelito me contó, que mi papá, que el abuelo de mi abuelo le contó a mi abuelo, y ahora mi abuelo me dice a mí. Entonces, son testimonios que van pasando de generación en generación. Son las fuentes orales. Y hoy en día, pues, tenemos las fuentes audiovisuales, audio y video, que se puede grabar y de repente grabamos un video hoy día, y después de 100 años un niño quiere investigar quién es el abuelo, quién fue su abuelo, y las horas se va y investiga su historia de él, y encuentra videos, encuentra imágenes, ¿sí? Entonces, así como él puede investigar su vida, ¿sí? Entonces, chicos, yo, para poder investigar la historia, yo tengo que afianzarme en estas fuentes materiales, escritas, orales y audiovisuales. En nuestro Perú encontramos muchos historiadores peruanos, pero los más conocidos, ¿saben quiénes son? Muy bien, algunos de ellos lo van a conocer, tal vez. ¿A quiénes de ellos conocen? Ajá, yo también me voy a poner aquí. No, aquí. Miren, chicos, esos tres historiadores son José de la Ribabuero, Raúl Porras Barrenechea y Jorge Basadre Gromo. Tal vez ustedes no
no se dan cuenta, pero uno de estos personajes sí lo han visto alguna vez. Claro, en fotografía, digo yo. Por ejemplo, el billete de 20 nuevos soles tiene como personaje a Jorge Basadre. ¿Sí? A Jorge Basadre. Muy bien, chicos. Entonces ahí tenemos los 3 historiadores peruanos. Ellos no fueron conocidos porque tuvieron un título o una profesión, sino que fueron historiadores connotados y muy reconocidos porque la sociedad así los estimó, porque la sociedad así lo creyó, así lo estimó conveniente. Entonces ellos escribieron también muchas obras reconocidas a nivel de la sociedad peruana y es por eso que nosotros los reconocemos como tal. Tal vez no tuvieron un estudio en el extranjero, o de repente profesionales de la investigación de la historia, pero ellos estuvieron investigando muchas cosas en nuestro Perú, escribieron muchas cosas de lo que pasaba en el Perú y por eso es que la sociedad los llama historiadores peruanos gracias a su experiencia, a su trabajo que ellos realizaron. Bien, vamos a ver unas actividades que tenemos que desarrollar ahí en nuestras copias. Tenemos ahí nuestras separatas, ¿verdad? Vamos a dibujar fuentes monumentales, las fuentes audiovisuales, las fuentes orales y escritas. Bueno, pueden dibujar muchas. Por ejemplo, yo puedo aquí poner en las fuentes monumentales, que también es parte de las fuentes materiales, a Machu Picchu, porque es una fuente material, algo material, una materia que puedo tocar, ver y palpar y poder investigar. También puedo dibujar aquí a unos personajes antiguos que están escuchándole a alguien contar una historia de su pueblo, serían fuentes orales. También puedo colocar aquí unos pergaminos de hace mucho tiempo y esto vendrían a ser fuentes escritas de hace mucho tiempo, y acá colocar un video, ¿sí? De repente de una guerra, de los soldados que están marchando a la guerra, podría ser una fuente audiovisual, ¿sí? Nombre de 3 historiadores peruanos, ya lo conocemos, Raúl Porras Barrenechea, José de la Ribagüero y Jorge Basadre. Y también vamos a completar el siguiente organizador visual, fuentes de la historia. ¿Cuáles son? Fuentes materiales, fuentes orales, fuentes escritas y fuentes audiovisuales. Muy bien, chicos, creo que hemos desarrollado esta parte de nuestra historia, en otras separatas también. Espero que haya quedado muy claro la explicación. Cualquier consulta me lo pueden hacer saber. Recuerden, chicos, que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Quién lo dijo? Nelson Mandela. Muchas gracias, mis niños. Gracias por su atención. Cuídense mucho.